dentro de ese grupo de municipios el conjunto de usuarios conectados directamente a ese sistema de distribución. Y como es monopolio natural, entonces, ¿qué pasa? La CREC le aprueba cargos, la CREC le dice, ¿usted cuánto puede cobrar? Bueno, ya que al ser monopolio natural, queda inmediatamente dentro del monto de libertad regulada, y la lógica de libertad regulada es que la CREC le dice cuánto puede cobrar, porque de lo contrario, al ser monopolista, pues pudiera incrementar sus precios. Y al incrementar los precios, pues afectar así en el costo del servicio público al usuario. Listo. Lo interesante entonces es entender y qué dice la regulación cuando se da esa competencia por el mercado. ¿Vale? Primero, aplica el principio. El primero que llegue ya se queda con el mercado. Bueno, primero en el tiempo, primero en el derecho. Los que son abogados acá saben que ese es un principio pues, que le enseñan a uno desde el primer día de clase. Pero entonces la regulación dice, bueno, listo, el que se quede con ese mercado es como winner take all, como el primero que llegue se queda con todo. Venga, pero ¿y qué pasa si para llegar a un nuevo municipio hay dos interesados? Eso está regulado. Fíjense lo interesante. Entonces es lo que les pongo acá. Les puse un poquito largo intentando resumirlo, pero es precisamente para ilustrarles lo que plantea la regulación en ese ejercicio de solucionar un problema de competencia por el mercado. Dice, venga, solicitudes de cargos tramitados paralelamente para mercados relevantes de comercialización nuevos. Les pongo acá la referencia regulatoria, el numeral 19.5. Dice, cargos tramitados paralelamente es el concepto para mercados relevantes de comercialización, bueno, existentes o nuevos. Cuando más de un comercializador presenta solicitud de aprobación de cargos de comercialización para un mercado relevante de comercialización para el siguiente periodo tarifario que esté conformado por los mismos municipios, la comisión procederá de la siguiente manera. Primero, tiene que analizar de manera simultánea en el tiempo las dos solicitudes tarifarias. ¿Y a quién le aprobará cargo? A aquel jugador del mercado, aquel prestador que cumpla con los mejores indicadores en relación con los costos totales de prestación del servicio al usuario y cobertura. Fíjense que hay una señal de eficiencia. Bueno, si se me presentan dos al tiempo, yo le voy a pedir a cada uno de esos jugadores del mercado, venga, yo quiero entender cuáles son sus escenarios de prestación del servicio, cuáles son sus escenarios de cobertura, cuáles indicadores plantea usted, y cuál es de eficiencia, cuál es el costo que espera entonces cobrarle de acuerdo con sus proyecciones a cada usuario. Y ese escenario de competencia por el mercado se presentó. Entonces, como esto es un curso de novedades regulatorias también, miren lo interesante, esto pasó este año. El 17 de febrero se presentó esta situación específica que les estoy planteando. La resolución 502-013-2023 fue el escenario que llevó a la CREC a resolver un conflicto por competencia en el mercado entre dos jugadores. Provigas, que es el que tradicionalmente ha atendido con GLP San Andrés, quería entrar entonces en el mercado de venderles GLP por redes a estas veredas. Mire, Buenos Aires, Caracol, Caucho, Guarumo, bueno, las que están acá. Uy, mire, lo corté mal. De hecho, ni me acuerdo, creo que eran de Antioquia. Em, y entra entonces en esa competencia por el mercado con Llave Gas. Llave Gas, que sí es un agente que, si ustedes lo miran en el Excel que les envié, Llave Gas es un agente que ya tenía presencia de gas natural comprimido en otros municipios de Colombia. Y miren la situación de simultaneidad. Una propuesta se presenta el 6 de diciembre de 2021 y la otra el 16 de diciembre, 10 días después. ¿Qué hace? Que la que entonces ponga en aplicaciones análisis de eficiencia para decir, mire, yo analizo, mi ejercicio lleva a que la inversión y el monto eficiente de gastos de AOM corresponde a los presentados por Llave Gas, no a los presentados por Provigas. Entonces, finalmente, esa competencia por el mercado, ¿quién se la gana? Se la gana Llave Gas. ¿A través de cuál tecnología? A través de la tecnología de gas natural comprimido. Listo. Entonces, eso en cuanto a competencia por el mercado y actualización, que miren lo interesante, una O sea, decisión relativamente reciente. qué Ujú. pena lo interrumpo. En ese ejemplo anterior, significaba que Llavegas
desarrollaba la infraestructura de distribución para poder llevar el gas natural comprimido o había un acuerdo con otro tercero para la distribución? Porque entiendo que la diferencia de poder usar GLP y gas natural comprimido es la red de distribución. Buena pregunta. Cuando yo leí la resolución y no habla sobre ese nivel de detalle. Bueno, entonces no habla sobre ese nivel de detalle, entonces sí, no le puedo responder. Para mí, la situación evidente que siempre he visto en este mercado es que el que distribuye y comercializa en un régimen de integración vertical, pues que está permitido por regulación y usualmente va de la mano el que distribuye con el que desarrolla la actividad de comercialización. Entonces, si bien la resolución no plantea ese detalle, no profundiza sobre ese detalle tan específico, sí mi olfato, pues mientras la leía, para mí era como un supuesto que finalmente al que le da, al que le aprobaban era el que iba a extender la red de distribución. Ujú. Entonces, salvo que haya un detalle adicional que alguno de los acá presentes conozca, para mí me parece que lo lógico, como usualmente desarrollan estos mercados, que finalmente fuese Llavegas también quien desplegó la infraestructura de distribución y desarrolla la actividad también de comercialización en ese municipio. Mm. Ok. Listo, ahora vámonos a la metodología tarifaria. Lindo me comentó que ustedes van a profundizar sobre esto más adelante. Entonces yo acá pues me detengo un poco porque a mí lo que me interesa es comentarles cómo el gas natural comprimido tiene un efecto específico en la metodología tarifaria, ¿no? Entonces, la metodología tarifaria, y esto aplica para todo gas combustible por red, es un artículo transversal, ¿no? El que está con GLP por red, así como el que está con gas natural comprimido, como el que está con gas natural puro y simple, tiene que aplicar esta ecuación, que es la que está en el artículo cuarto de la resolución 137, y donde dice, bueno, señores, hay dos, finalmente lo que se cobra en la factura al usuario final está compuesto por un cargo único variable y por un cargo fijo. El cargo único variable se construye con las actividades de la cadena de valor, por eso empecé por ahí la intervención, diciendo, bueno, yo les decía, ¿no? Bueno, el gas se produce, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama acá el componente de generación, es la producción del gas. Bueno, el gas se transporta, ¿no? Sí, listo. Entonces, acá se transporta. Luego, ¿qué pasa con el gas? Pues usted dijo que en la cadena de valor, después de transportarse el gas, se distribuye, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces acá está el rubro de distribución. Bueno, y posteriormente el gas se comercializa, que es esa actividad que les decía de lectura y medición y la cosa. Bueno, ¿dónde? Y esto está dividido en uno menos pérdidas, porque regulatoriamente hay unas pérdidas eficientes, como diciendo, venga, si a usted se le pierde en ese proceso productivo más gas del que debiera, señor distribuidor, bueno, eso no lo tiene que pagar el usuario, es usted el que debe gestionar que no hayan pérdidas en su red. Pero ¿dónde está aquí la lupa, digamos? La lupa está en cómo se define este componente de transmisión, de transporte, cuando estamos analizando entonces el gas natural comprimido. Entonces, tenemos que irnos a la definición. Bueno, pues esto es un chorrero. Prácticamente esta resolución, este artículo, pues les va a definir todo, ¿no? Les va a definir qué es G, les va a definir qué es pérdida, les va a definir qué es este factor em, eh, factor de, y esto creo que es el de poder calorífico, si esto es factor de poder calorífico. Bueno, pero yo quería era decirles, pongamos la lupa en el transporte, que es donde cambia respecto a los otros dos servicios, ¿no? Y también, pues, ya llegarán ustedes cuando vean el resto de mercados, cómo se forma este G, por ejemplo, ¿verdad? Hacer una clase de mercado mayorista. Eso. Listo, fíjense que acá en el transporte, la definición es costo unitario en el mercado relevante de comercialización. Esto ya entendemos, en el municipio o conjunto de municipios, calculado conforme se establece en el capítulo de la resolución a nivel detallado, pero miren lo interesante, incluye los costos de transporte por gasoducto, que nos decía Andrés Felipe, pues ahí está el mapa hasta donde llega el gas. Que Alcanos por eso decía, aquí estamos ubicados hasta donde llega el gas.
Ah, bueno, pero luego tenemos que agregarle entonces los costos de transporte terrestre de gas combustible y o compresión de gas natural comprimido. Bueno, ¿y qué nos dice la resolución? Ah, venga, la CREC tiene una resolución específica que les determina a ustedes entonces cómo se calcula ese transporte y cómo se calcula esa compresión, que es la que les tengo yo acá referenciada. Entonces ahora pasemos a esta parte de la diapositiva. Entonces luego nos vamos a la resolución CREC 08-2005. Ah, bueno, lo que nos decía Andrés Felipe, miren, el costo de compresión, lo que en el video nos explicaban que era el gas, subirle la presión, venga, eso ya está estimado. Bueno, eso ya dijeron que 106,9 metros cúbicos, pero ojo, cifras a diciembre de 2003. Bueno, entonces la misma resolución establece cómo se indexa, ¿no? Eso año a año se indexa por IPP y que también nos ayuda a entender todos los problemas tarifarios. Ah, entonces durante el tiempo en que el IPP estuvo por encima de la inflación, eso explica por qué se dan esas discusiones, que cómo así el servicio público está creciendo por encima de la inflación. Ah, bueno, porque es que la regulación precisamente pone, históricamente pone a indexar los valores de los servicios públicos es con IPP. Entonces el costo de compresión está regulado. ¿Es este el valor? No, es este valor en 2003. Pues tráigalo a valor presente, tráigalo a 2023 para saber cuánto cobrar. Listo, entonces ahí tenemos el costo de compresión. Ahora el de transporte. Fíjense lo que nos dice el artículo 2. Nos dice, ah, bueno, dentro del transporte va el flete, digamos, de transporte por carretera, más el almacenamiento. Bueno, fíjense lo que dice acá. Se tiene adicionando el costo de transporte, el flete, más el costo de almacenamiento. Para determinar los fletes, la CREC se dio la pela, digámoslo así, como lo mencionaba Andrés, a construir una matriz origen-destino. Bueno, y acá está, miren, matriz, origen, destino de gas natural comprimido que permanecerá actualizada y publicada en la página web. Para entender el costo de almacenamiento, otra vez la CREC puso un valor regulatoriamente, hizo el ejercicio de ingeniería, hizo el ejercicio de costeo y determinó entonces que eso era 71,73 pesos por metro cúbico, pero ojo, ¿no? Lo mismo. Cifras a diciembre de 2003. Yo acá googleé la matriz origen-destino, André Felipe, a ver si usted me dice si esta es la más actualizada que haya, así si es con la que usted trabaja en el día a día. A ver, CREC, matriz, origen, destino, GNC, portal, cree que reporte. Ah, tengo que poner ganas, pero porque si no me va a salir la de ZN. Ya te paso el link. Sí, 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 porque es. Ah, ya sé yo dónde lo tengo. Espere. Apuntes para la clase. Cregas, el link empieza por Cregas, ¿no? A ver si es este. Pero bueno, usted me dice si es este con el que usted trabaja el día a día. ¿Mm? Sí, sí, señor, es el mismo. Y, buenísimo, sí, ponemos también ahí el chat para que ustedes se vayan con toda la literatura, se vayan con todas las referencias. Y lo que me decía, mejor dicho, Andrés Felipe, acá si usted si quiere tome la clase, no sé, inventémonos un punto de origen, cómo es, un punto de destino, y si nos puede ayudar a dedicar una explicación, buenísimo. Ah, el tipo de vehículo cambia, ¿no? Miren que hay que definir cuál tipo de vehículo. No articulado, articulado. Y usted me dice, por ejemplo, ¿usted qué ruta usualmente cubre en Alcanos? ¿De dónde se toma como origen y destino hacia dónde? Alcanos, Huila, ¿no? Es una Sí, que usted ahí, hay una ruta que es origen Popayán, Cauca Popayán, y el destino es Nariño Pasto, que eso lo mostraron en el video que presentaste. Cauca, ¿sí? Pongámoslo acá, entonces me bota Piamonte, Medellín. Bueno, pues entonces vamos a actualizarlo. Usted me dice, no, venga, una común. Nuevamente, la pregunta, qué pena que no note tu nombre, pero tu pregunta es, venga, y quiero entender bien de dónde llega. Ah, mire, entonces
Te dicen Popayán, el gasoducto llega hasta Popayán, entonces por eso uno pone origen Popayán. Y ahí entonces se hace el proceso de comprimirlo y la cosa, como vimos en el video, y usted me dice que eso se lleva hasta ¿dónde? ¿Qué pongo acá? Nariño, Pasto. Nariño, Nariño, Pasto. Y si quieres, abre un momento Y la resolución 08 del 2005 para que revisemos un momento el concepto de articulado y no articulado. ya mismo, ven y le doy acá. Claro. Acá. Ujú. Listo, sí, entonces ahí está lo que es el costo del transporte, que es el TV. Básicamente lo que ahora, pues si quieres, ahora revisas la fórmula como tal para mirar cuál será el componente del T fusionado. Se llama fusionado porque implica gasoducto y GNC en su defecto, o solamente GNC para las empresas que no tienen ninguna conexión al gasoducto para atender Ujú. un mercado relevante de distribución o comercialización. Entonces lo que es acá el tipo de camión, entonces el criterio para seleccionar que sea articulado es cuando las poblaciones cuya demanda diaria es superior a 1.500 metros cúbicos. Y pues no articulado, pues es cuando su demanda es inferior a 1.500 metros cúbicos día. Entonces básicamente ese es como el concepto, el criterio para escoger la ruta. Ay, pregunte qué es articulada. Gráficamente el que vimos nosotros en el video, ¿era un Ejes. articulado o era un rígido no articulado? Pues realmente el articulado es el que tiene es que no sé cómo, técnicamente no sé cómo se dice, o sea, el que tiene El como un skid, articulado es no una sé, tractomula que exacto, tiene una el tractomula, y cabezote el y otro un es remolque. exacto, y el otro es un camión sencillo, me corrigen. Ok, listo. Sí, 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 eso sí, visualmente yo siempre he visto es la tractomula, la verdad. Ajá. Listo, pero entonces fíjense que ya entonces estamos entendiendo la tarifa, ¿no? Miércoles, entonces hay que agregarle esto al análisis. Eh, ¿Eso a qué nos lleva? A que entonces entendamos. Uy, esperen que se me perdió el mapa. Ya, ya. Cuando acá una mala pasada a mi computador, ya. Listo. Eso nos lleva entonces a entender, venga, y lo que nos decía André Felipe, venga, el hecho de meterle a la tarifa este tema de transporte terrestre y compresión, ¿qué impacto tiene? ¿Sí? ¿Cómo lo comparamos con nuevamente hablábamos, ¿no? Competencia por el mercado? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo comparamos eso? ¿Eso qué impacto tiene finalmente en lo que paga el usuario final en comparación a los municipios que sí tienen llegada directa al municipio? De los municipios que tienen llegada directa al gasoducto o respecto a la otra alternativa que se atiende en GLP por red. Y la respuesta a eso, entonces, está en el boletín tarifario. Es un boletín que publican trimestralmente. De hecho, feliz de ver que haya continuidad de esto. Cuando yo fui superintendente, nosotros iniciamos con esta iniciativa. Eh, Publicamos el primer boletín tarifario en su momento y para preparar esta clase le di una revisada y quedé feliz de ver cómo ha avanzado y cómo se ha sofisticado el análisis frente a lo que inicialmente comenzamos, por allá a mediados de 2017 fue cuando se publicó el primero. Pero miren, acá les dejo el link, bueno, y este link es entonces para que ustedes vayan con los números, ¿eh? Yo quiero entender bien cómo funciona. Yo acá les puse unas grafiquitas que me ayudan a ilustrar el tema de la clase. Es decir, miren, quedémonos acá primero con la parte que estoy señalando acá, gráfica 3, estructura tarifaria de gas natural, digamos, entiéndase, estructura tarifaria del gas natural
el municipio que llega, al que le llega gasoducto. Bueno, y acá hay como un valor mínimo, dice, vea, el CU variable, o sea, lo que pagan los usuarios por el componente variable, ¿no? Oscila entre 916, y ponen en azulito donde está 916 en metro cúbico, y puede llegar hasta 3292. ¿Ven? Pero como habíamos visto en la diapositiva pasada, como aquí el diferencial está en el componente T, entonces miremos cómo el componente T, lo que pesa dentro de este costo unitario, es lo siguiente. Miren, oscila entre 119 el componente T y 1.194 pesos por metro cúbico. Ahora, estos números pues no nos dirían nada si no lo comparamos con gas natural comprimido, que es el objeto de la clase. Entonces ahora sí saltémonos a esta parte. Fíjense cómo uno dice, uy, miércoles, donde hay gas natural, donde se llega al servicio con gas natural comprimido, ya se están hablando de tarifas cuyo techo llega hasta 5.251 pesos por metro cúbico. Miren, versus 3.200, mal contados son 2.000 pesos más por metro cúbico. Venga, ¿y de dónde salen esos 2.000 pesos de más? Nuevamente, el T. Fíjense cómo en esta gráfica entonces vemos que el transporte sí tiene pues valores significativamente más altos. Bueno, miren, la base, ambos empiezan en 119, pero fíjense que el techo sí llega a 3.400 pesos por metro cúbico, no más ese componente de lo que decía Andrés Felipe, ¿no? De mezclar el transporte por gasoducto y luego metámosle compresión y transporte por carretera. Esa diferencia, fíjense que uno haciendo números de servilleta, ya uno encuentra acá la diferencia, fíjense, 1.100 versus 3.400, ya hay como unos 2.000 pesos de diferencia, que son a su vez los 2.000 pesos que uno ve reflejado acá entre 3.200 y 5.200. Entonces uno ya empieza a hacerse como unas dimensiones. Obviamente esto no es generalizable, las Superservicios es muy metódica en su boletín tarifario, y por eso explica, no, venga, hay que entenderlo por cada región, pero sí le ayuda a uno a entender como un margen de dimensionamiento respecto al sobrecosto que genera el agregarle transporte terrestre a la prestación del servicio público. Ahora miremos el comparativo de tarifas contra qué nos haría falta. Bueno, contra su otro competidor, ¿no? GLP por redes. Es esta diapositiva que les tengo yo acá. Fíjense, GLP por redes tiene unos valores más altos. Miren, el CU de GLP por redes ya va 12.000 pesos por metro cúbico como techo, empezando con un piso de 5.000, casi que el piso por donde empieza el CU variable LP por redes es mayor al piso con el que empieza el de gas natural comprimido, pero fíjense que transporte se da hasta valores similares. Miren que uno diría en T tal vez no es que esté el cambio significativo, sino acá el cambio significativo se da por la manera como se forman los componentes de la tarifa del GLP. Bueno, porque es que el GLP tiene una lógica diferente. En el GLP, el componente G, pero ustedes ya van a ver una clase, ¿no? Mañana tendrán toda la oportunidad de discutir del por qué se da este diferencial. Una gran explicación es porque el componente de generación de GLP está regulado, y está regulado con una lógica de paridad de exportación para Ecopetrol, mientras que el gas natural no tiene precio regulado, se forma en competencia. Entonces esa diferencia entre paridad de exportación versus el precio el que finalmente se forma el gas natural en Colombia puede ser ahí una gran explicación de la diferencia, pero bueno, estoy seguro que habrá muchos más elementos diferenciales que expliquen por qué esta gran diferencia entre 5.000 por donde empieza, 5.700 versus 5.200. Sí, con toda tranquilidad, sí, si quieren complementarme acá, personas que también estén en el día a día del sector de gas natural, por ejemplo, Felipe, sí, de toda tranquilidad de intervenir. Si ustedes están constantemente mapeando las diferencias y el por qué la diferencia de formación de precio entre el GLP por red versus gas natural comprimido. Listo, entonces,
esto como para decir, miércoles, de pronto esto también explica por qué en esta competencia por el mercado, fíjense que esta gráfica nos puede también ya ayudar a entender por qué le ganó Llavegas a Provigas, ¿no? Puede que dé una posible conclusión, sin tener todos los números en mi cabeza. Sí es el objetivo de esta diapositiva decirles, vengan, ¿quieren ustedes ponerle la lupa a estos temas de formación de precio, de la competencia por el mercado? ¿Cuál entonces ha de ser la tecnología más eficiente para llegar a tal municipio, de acuerdo con las condiciones? Y es el boletín tarifario tiene información bien interesante, que era lo que quería yo acá traerles a la luz en esta clase. Bueno, con esto cerramos la parte de comparativo de tarifas y pasamos entonces a, a la última parte de la diapositiva. Acá es recordando lo que fue mi ejercicio de supervisión de estos prestadores en el mercado y transmitirles lo que fue mi percepción. Acá también me parece bien interesante que los que hayan conocedores del mercado generemos un enriquecimiento sobre esta diapositiva, por eso a propósito la dejé al final. Yo les transmito lo que en su momento con camiseta de servicio público logré evidenciar. La primera preocupación que surge a raíz de esto está relacionado con lo que se llama la selección adversa. El concepto de selección adversa es un concepto de economía de la información y lo que hace referencia es a que finalmente quien presta el servicio público en Colombia, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, es un prestador. Ese prestador cumple la función de ser el agente prestador del servicio. ¿Y quién es el principal? ¿Quién es el llamado a monitorear el desempeño de esos prestadores del servicio público? Pues es el Estado, ¿no? La Superintendencia de Servicios Públicos, la CREC, actúan como principal. ¿Y cuál es el problema que se presenta en teoría de economía de información asimétrica y específicamente selección adversa? El problema que se genera es si quien está prestando el servicio en esos municipios, que por su naturaleza son alejados, son prestadores que verdaderamente sean aptos, idóneos para llevar a cabo la función de servicio público domiciliario. Prestado, o por lo contrario, se está frente a un riesgo de, uy, ese municipio tan alejado y ese municipio tan alejado, ¿por qué será que nadie quiera ese municipio tan alejado? Si fuera tan buen mercado, ya los líderes se hubieran pues matado por atenderlo. ¿Por qué será que ese municipio nuevo nadie lo quiere atender? Y oh sorpresa, apareció un prestador, pues que no se le conocía en el mercado, un entrante en el mejor de los escenarios, como dicen, venga, y este prestador nuevo, qué raro que esté viendo como una novia bonita allá ese municipio tan alejado cuando los otros agentes del mercado no lo ven así. Y por eso entonces les comenté que había traído acá el Excel, ¿no? Entonces uno dice, no, pero ¿cómo así, profesor? ¿Usted de qué está hablando? Fíjense que en este mercado hay unos jugadores que son incumbentes tradicionales y que son juiciosos y que atienden muchos otros mercados. Y miren, acá están los jugadores que les listé. Pues yo les digo, sin ponerle acá nombre propio, lo que uno observaba, pues lo que se observa, lo que se observaba como principal, como superintendencia de servicios públicos, es que no todos estos eran los prestadores más idóneos. Bueno, entonces uno acá verá nombres de jugadores que sí tienen más grado de mercado, pero habrá uno que otro que despierte preocupaciones de selección adversa. Venga, ¿y este prestador qué hace en ese mercado? ¿Por qué se metió en ese mercado? ¿Verdad? Es decir, atractivo ese mercado. Esos problemas de selección adversa, ¿dónde se evidencian? Primero, desde la misma solicitud de cargo ya uno empieza a evidenciar, porque eso también pasaba todo el tiempo. Yo cuando estaba el superintendente delegado tiene silla en la CREC, ¿no? Entonces fueron como 2 años en donde yo actuaba como supervisor, pero también actuaba como regulador. Y uno empezaba a ver como regulador esos agentes que efectivamente de la aprobación de cargos decían, mierda, de cargo, porque es que la aprobación de cargos, pues como es un mercado nuevo, nos explicaba Andrés Felipe, sí, es un mercado nuevo, pero entonces como es mercado nuevo, entonces los cargos se radican es con proyección de usuarios, con proyección de costos. Y de entrada, pues ya empezaba a generarse esa preocupación de este jugador del mercado nuevo,
de dónde saca información, aprobación, nuevo o que ya estaba en el mercado y que quería seguir creciendo. Decían, ¿y de dónde saca esta información? Desde la aprobación de cargos ya empieza a ser preocupante, porque la misma aprobación de cargos puede que tenga proyecciones, digamos, muy optimistas, con el ánimo de enviar un expediente tarifario a la CREC que envíe la señal de, mire, que este sí es un mercado atractivo que amerita ser objeto de ser atendido por un prestador, pero entonces las proyecciones ya empiezan a generar dudas. ¿En dónde más generaban dudas? En conexión de usuarios. Bueno, y esto inclusive me pasó específicamente con Bochalema porque tengo una tía abuela que vivía allá. Bueno, entonces, este caso de conexión de usuarios puedo hablarlo con el propio. Ah, no, sí, listo, extienden la red de distribución. Extiende la red de distribución y siguiente pregunta, pues a empezar a vender, ¿no? Pues qué bien, ya tiene usted una red de distribución, necesita usuarios, señor. Empieza a conectar usuarios. Oh, sorpresa, la conexión de usuarios es un costo que no está en la ecuación tarifaria que vimos. Es decir, el costo de conexión tiene que salir del usuario. Ah, bueno, entonces empezar el problema de agentes, además usualmente está relacionado, eso se los cuento pues acá, cubierto siempre por la sombrilla de la academia. Uno empezaba a ver entonces que el problema, finalmente esa estructura de distribución puede ser financiada directamente por el inversionista o puede ser financiada con recursos públicos. Bueno, entonces uno empezaba a ver que estos agentes que llegaban a municipios que en teoría como que no eran muy atractivos, y que pareciese que era más sensato que se atendieran era por GLP, pero no por redes, sino por cilindros. Ah, no, venga, es que este jugador del mercado llegó fue porque una alcaldía le financió con recursos propios toda la red de distribución. Ah, claro, entonces el CAPEX no lo hizo el inversionista, el CAPEX lo hizo una entidad, un gobierno local en su momento. Ah, bueno, listo, pero entonces ya hay un CAPEX, ya hay una obra de infraestructura, ya hay un elefante blanco que es una red de distribución en un municipio con pocos usuarios. Venga, y ahora ese usuario tiene que conectarlo. Ah, sí, pues, ¿y de dónde sale la plata para esa conexión? Bueno, por eso ustedes siempre ven en las leyes del Plan Nacional de Desarrollo cada 4 años que hay un artículo. No, venga, pero para lograr la última milla y seguir en el objetivo de masificación del gas natural, se necesita entonces también gobierno que usted financie la conexión de usuarios porque nos estamos quedando con la infraestructura de distribución construida y luego nos hace falta como pegarle la patadita al balón para hacer gol en el penalti. Ah, ¿cuál es el último? ¿Qué es lo que necesita para cruzar la línea? Pues que los conexión de usuarios, que finalmente los usuarios mm, se metan la mano al bolsillo para pagar la conexión. Entonces uno empezaba a ver que eran prestadores con una red de distribución extendida, pero con pocos usuarios conectados y con ese problema de conexión de usuarios. Ah, bueno, tal vez que no lo tuvieron en cuenta ni siquiera en su caso de negocio para llegar a atender ese municipio. ¿En dónde más se veía? En atención de PQRs al usuario. Esos prestadores adversos los observa una superintendencia a partir de que empiezan a llegar muchas PQRs, falta de atención. Venga, que hay un problema, las oficinas viven saturadas, son agentes que no cumplen pues, con estándares de calidad en la atención al cliente respecto a sus peticiones, quejas y recursos. ¿Bien? Entonces, es un primer riesgo. Bueno, entonces nuevamente vamos embarcando. ¿Cuál es el riesgo que les quiero transmitir? Llevarle gas a un municipio alejado a través de la tecnología de gas natural comprimido abre un riesgo. Y es que el que considere ese negocio rentable puede que sea un paquete chileno. Eso le llama selección adversa. Puede que sea un prestador no idóneo el que decida llegar a ese municipio alejado. ¿Estoy diciendo que son todos? No, por favor, no. Además que como hay expertos acá del sector y que inclusive trabajan en empresas de ese sector, no estoy hablando que todo prestador que preste servicio con gas natural comprimido sea selección adversa. No, 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 no. Jamás diría eso. Vimos la lista, hay grandes jugadores del mercado ahí. Tal vez es que el riesgo se puede presentar y de la lista puede empezar uno a generar una tesis de grado para ustedes desde el punto de vista académico, cuáles de esos prestadores son idóneos y no de esa lista de los que están prestando el servicio con gas natural comprimido.
Listo, pasemos lo otro. El problema de viabilidad financiera es terrible. ¿Ven? El riesgo de viabilidad financiera es muy grande. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a los municipios. Yo les decía, miremos el Excel. Ustedes, ¿cuál cree que es la capacidad adquisitiva de los usuarios que habitan en la Unión Antioquia? Y todos estos, y Turbó, y Chigorodó, y Yarumal, Apartadó, hombre, estos son municipios que uno fácilmente puede identificar que el número de usuarios estrato 1 y 2 es significativamente superior al número de estratos 5 y 6 que habitan en ese municipio. Es más, si hay un estrato 5 y 6, alégrese porque si hay uno es mucho. ¿Ven? ¿Qué significa eso para el tema de viabilidad financiera? Significa que la estructura tarifaria, o sea, el régimen de servicios públicos está diseñado bajo una lógica y es un esquema de solidaridad y redistribución del ingreso, en donde los estratos 5 y 6 y comercial pagan más para financiarle, entonces para compensar ese pago de más, para darle un subsidio cruzado a los usuarios de menos ingresos. ¿Cuál es el problema? Que en estos municipios tan pequeños, como están llenos de usuarios estrato 1 y 2 y tienen tan poquito estratos 5, 6 y comercial, entonces son prestadores que en ese mercado relevante se enfrentan constantemente a una situación de desbalance, en donde lo que recuperan por compensaciones es absolutamente insuficiente para compensar, lo que recogen por contribuciones es insuficiente para recuperar los subsidios dados a personas de menores ingresos estrato 1 y 2. Entonces, ¿qué le toca hacer a esos prestadores? A esos prestadores le toca acudir al Ministerio de Minas y Energía a pedirles que les reconozca la diferencia. Y ahí es donde empieza el gran riesgo de viabilidad financiera de estos prestadores. ¿Por qué? Porque históricamente el presupuesto general de la nación está desbalanceado. Históricamente es los giros que hacen los ministerios a los prestadores deficitarios siempre tiene un rezago. En mi momento como superintendente nosotros decíamos, venga, en el mejor de los escenarios de 3 meses, los prestadores. ¿Qué quiere decir eso? Que a los prestadores les toca tener pulmón para cubrir esa diferencia. Porque finalmente cobran menos, lo que reciben por contribución es insuficiente y les toca ir al ministerio. Y el ministerio se va a demorar, en el mío nos dan los 3 meses para pagar. Porque al final del año es aún más ese periodo. Usualmente siempre se acaban los recursos de los subsidios como en octubre, septiembre, octubre ya el ministerio dice, no, yo me quedé sin presupuesto general de la nación, esperemos al otro año que se apruebe la nueva ley de presupuestos. Entonces, estos agentes se necesitan caja para cubrir ese hueco. ¿O qué necesitan? Se necesitan que sean agentes lo suficientemente grandes, como los que veíamos en el Excel, que tengan dentro de su universo de clientes bastantes estratos 5, 6 y comercial para que él mismo pueda compensar entre sus usuarios. ¿Ven? Y ahí es donde siempre estos prestadores, si bien puede que sean hasta idóneos, mejor dicho, uno puede decir, si superan el test de selección adversa, que no digan, estos tipos saben del negocio. El siguiente, la pregunta es, los prestadores saben del negocio y tienen la billetera, tienen el pulmón para sobrevivir esta situación constante de flujo de caja por la alta dependencia de los subsidios que le gira el ministerio. ¿No? Entonces ahí acá es cuando uno veía que este tipo de prestadores se caracterizaban por ser los que estaban constantemente pidiéndole al ministerio que por favor le adelantara subsidios y pidiéndole a los superservicios que los intervinieran. Entonces uno era un tema recurrente como superintendente. Llegaban estos agentes. Venga, le voy a explicar, señor superintendente, qué es lo que pasa. El ministerio no me paga y yo tengo mucho estrato 1 y 2. Y uno dice, wow, sí, ese es el constante riesgo asociado a la prestación de gas natural comprimido en municipios alejados.
El tercero, logística y continuidad de la prestación del servicio. Entonces, acuérdense que le dicen de cuando de servicios públicos, a ver que yo no me pase. Sí, quedan 10 minutos para el debate. Y acá ya termino esto en un minuto y abro espacio porque me parece bien interesante que retroalimentemos en lo que nos queda. Miren, ley 142. La principal obligación de un prestador del servicio público es prestar el servicio de gas natural en condiciones de continuidad. Dicho que no se vaya el gas. ¿Cuál es el problema? El problema entonces es que al estar en su cadena de logística dependientes del buen estado de las carreteras del país, pues era también constante eh, que uno como superintendente estuviera todo el tiempo pues expuesto a las noticias de no venga, en este municipio es posible que haya un riesgo de continuidad. ¿Por qué? No, por problemas del invierno que está ocasionando yo no sé cuántos derrumbes. Ah, bueno, pues imagínense ese carrete, ese camión que ustedes ven, esa tractomula, pues tiene que llegar al sitio de destino para lograr mantener la prestación del servicio en las condiciones de continuidad deseables. Pues la gran reto al que se enfrentan prestadores de gas natural comprimido es precisamente a mantener esa logística y la continuidad de la prestación del servicio con el problema de continuidad en las carreteras. Listo, esto es lo que tenía preparada para la clase de hoy. Yo quiero es que generemos una discusión. ¿Cuáles de estos creen ustedes que hizo falta? Por ejemplo, puede que ustedes digan, oye, profesor, venga, me parece que faltó un cuarto y un quinto. Listo, enriquezcamos la diapositiva. O profesor, usted menciona tres, yo estoy en desacuerdo. A mí no me parece que alguno de estos riesgos esté presente porque mi experiencia en el sector es que esto no pasa. Finalmente, de eso se trata. Los espacios académicos son precisamente para generar la discusión. Mucho silencio. André Felipe, ¿cuál ve usted? Usted que está en el día a día ahí poniéndole el pecho a la prestación del servicio. ¿Hay algún otro que haya dejado de mencionar? No, pues realmente pues todos son importantes y todos realmente sí están muy aterrizados a la realidad. El tercero es un pilar muy importante aún para las Es un empresas. dolor de cabeza. Ujú. Son sólidas, aún siendo sólidas financieramente en cualquiera de los aspectos, existen eventos de fuerza mayor que realmente las empresas no pueden controlar. Y para, pues, si estamos hablando de esa tecnología, pues somos más, eh, tenemos mayor riesgo frente a algún problema, ya sea social o, o ambiental. Entonces, pues Muy sí, o sea, válido. realmente Paros en estoy las en línea con carreteras eso. acá. Ajá, sí, por eso puse el problema. No siempre es inundación y que estén derrumbadas, sino paro en yo no sé qué. Sí, vías de hecho, ¿no? También están constantemente expuestos. Yo ahí hago una pregunta. En teoría de economía de la información, también ese problema de principal agente puede que dé otra preocupación que es el de riesgo moral, ¿no? A mí no me tocó, soy sincero, durante el tiempo en que fui superintendente y desde que he sido consultor privado no me ha tocado eh, un caso específico que me ha tocado resolver de riesgo moral. ¿Cómo sería un caso de riesgo moral? Un caso de riesgo moral, por ejemplo, sería que eh, el prestador del servicio público no fuera el dueño de las tractomulas, sino entonces el principal es el prestador que contrata a un agente dueño de la tractomula y le dice, oiga, por favor, lléveme este gas natural comprimido a este municipio. Bueno, y el problema de riesgo moral se presenta cuando el agente no despliega el desempeño esperado por parte del principal, pongámoslo más grosero. El dueño del camión se le ocurrió la gran idea de parar en la mitad del camino a tomarse unas cervezas con el mejor amigo. ¿Eh? Yo, por lo que he visto, no me ha tocado problemas de riesgo moral, pero aprovecho y les pregunto que aquí están en el sector. ¿Se presentan casos como los que les cuento de riesgo moral, de dificultad de generarle trazabilidad a ese transporte por carretera?
Yo sé, por ejemplo, que en GLP sí pasa, ¿no? Principalmente es ya en la comercialización minorista. Pero acá en este caso de gas natural comprimido, tal vez es la pregunta. ¿Ustedes han visto que ese caso de riesgo moral sí sea un riesgo a mapear, pues, una situación constante? Bueno, me imagino que por el silencio es que así como yo tampoco me he enfrentado a ese caso, tal vez es que no sea tan común como estos tres, que estos sí son el pan de cada día. Ujú. Bueno, no, listo. Si no hay más preguntas, Sofía, adelante. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Aquí bien vimos el enfoque del transporte virtual enfocado a la atención de la demanda regular. Quisiera preguntarle a usted, en su experiencia en la superintendencia, ¿usted tuvo conocimiento en mercados relevantes de comercialización y distribución por red? eh, Han llegado unos agentes eh, que han tomado demanda no regulada y puntualmente me refiero a las estaciones de GNB haciendo una distribución virtual. Eh, yo quisiera preguntarle a usted si eh, entiende que es la figura de una distribución virtual, o lo entiende como una actividad de transporte y este agente compra su gas a un agente y a través de su infraestructura de transporte se lo entrega a una estación de GNB. Usted tuvo la posibilidad de enfrentar. ¿Cuál es su concepto, cuál es su opinión frente a la figura que podría estar realizando esta persona que ha venido a capturar demanda y es una demanda muy importante porque los distribuidores y comercializadores en sus inicios de prestación del servicio consideraron pues esa demanda pues para hacer su sistema de distribución, y hoy enfrentan una pérdida de demanda precisamente debido a que en la 202 del 2013 pues aparece la figura de distribución virtual. Entonces quisiera conocer su opinión, si en la superintendencia usted tuvo alguna situación en donde algún distribuidor comercializador expuso esa situación y en su concepto usted lo define como el que realiza eso es un transportador o es un distribuidor virtual. Sofía, qué excelente pregunta. Ven y discutimos eso. Uno, no se me presentó. Bueno, no me tocó conceptuar sobre ese caso. Me he venido a enterar de esa situación ya después acá en el mundo privado. Y efectivamente sí hay como una dinámica, la que tú describes es una dinámica de competencia dentro del mismo mercado de gas natural, pero también se presenta esa dinámica de competencia entre GLP y gas natural. Bueno, eso que tú dices también genera la discusión de, no, venga, entonces, ese es el concepto de montacargas, por ejemplo. No, venga, entonces a ese usuario que yo atendía y que yo pensaba que, pues, que yo era el llamado a atender, venga que entonces le ofrecieron un servicio de montacargas, un prestador de servicio de GLP y se llevó mi cliente. Entonces yo como prestador de servicio de gas natural veo como competencia al GLP y al servicio de montacargas. Bueno, entonces fíjate como que tu pregunta es más general. Y para mí, eso es como la situación a la que yo siempre me he enfrentado por mi aproximación muy de derecho de la competencia, que es como como mi formación base, y es, miren, los usuarios no regulados, precisamente contra los usuarios regulados, son más elásticos, son un consumidor que tiene más alternativas de acceder al suministro del servicio. Bueno, entonces siempre va a estar eso de por medio. Entonces siempre va a estar el usuario no regulado. Sí, tiene alternativas. El usuario no regulado tiene la alternativa de consumirle al prestador tradicional, dueño de la red de distribución. Bueno, pero también puede pasarse a GLP. Bueno, pero también puede entonces que le atienda el servicio, no sea el distribuidor incumbente, sino sea un comercializador de gas natural, y esa pues fue la lógica
de la regulación cuando la 039 fue lo que quiso fue el mercado, precisamente para los usuarios no regulados. Inclusive los usuarios no regulados pudiesen inclusive acudir directamente al mercado mayorista, comprar el gas natural, comprar el transporte y luego él mismo contratar el transporte como cosa suya, del transporte por carretera como cosa suya. A mí, ¿cuál es mi percepción, Sofía? Que la flexibilidad que quería la regulación desde la 089, entonces, ¿qué es eso? Como 2016, desde la 014, no, como 089, 2013, más o menos como 2014. Precisamente iba con ese enfoque, o sea, la percepción regulatoria siempre era, venga, se necesita que haya más dinámica de competencia, más dinámica de rivalidad. Y lo que tú me describes para mí es un escenario de cómo esas dinámicas de rivalidad se están dando en torno a los usuarios no regulados. Finalmente, ¿cuál es la línea gris que nunca se puede cruzar, Sofía? Es la línea gris de la competencia desleal. Es decir, que en ese escenario lo que se haga es que un agente incumpla la regulación y a través de incumplir la regulación esté obteniendo una ventaja competitiva artificial. Simplemente, porque es que yo cumplo la regulación no puedo competir. Bueno, entonces es como, me parece que tu pregunta siempre va a ese tema tan interesante que es centro de discusión en la prestación del servicio público y es cómo hacer que cómo lidiar con la parte de la regulación, más el interés regulatorio de que el usuario no regulado, pues siempre se vea sometida a mayores alternativas en el mercado para decidir con quién se va. Gracias. Bueno, listo. Si hay, yo ya veo que se cumplió la meta a las 12:30, sí, sí. Así es. Lindo, le cedo la palabra. Doctor, tengo otra pregunta. En su experiencia en la Claro, con mucho gusto. superintendencia, se tuvo que visualizar, por ejemplo, expansiones que la forma de poder acceder al servicio era a través de una distribución virtual. Y en un mercado, pues aparecen veredas que en su momento no fueron concebidos, no fueron concebidos. A lo largo del tiempo aparecen de pronto seguros recursos para poderlos viabilizar. Ustedes se han encontrado frente a situaciones en donde se han hecho infraestructuras que son supremamente ineficientes y que en el largo plazo van a traer incrementos en la tarifa para el mercado principal que se constituyó. ¿Ustedes cómo lo miran desde la superintendencia, esas expansiones que se consiguen de esa forma? Es decir, hay una constitución, un mercado, una prestación de servicio virtual con recursos públicos y con el paso de tiempo, 8 o 9 años, aparecen unos nuevos recursos para hacer esa infraestructura que al hacer la evaluación independiente, esa expansión pues da una cifra totalmente bastante elevada. ¿Ustedes cómo lo miran desde la superintendencia? ¿Cómo fue su experiencia al evaluar ese tipo de aumento de coberturas bajo esas condiciones? ¿Cómo lo califican? Sí, Sofía, a ver, yo acá también hablo del pasado, ¿no? Prácticamente puede que ahorita lo que esté pasando en la superintendencia sea diferente a lo que yo vi, pero te cuento mi experiencia. Mi experiencia es que esto estallaba era por el lado de la CREC, ¿no? Esto estallaba por el expediente tarifario, la solicitud de cargos. Y en esa solicitud de cargos, los funcionarios se enfrentan al problema de identificar la dificultad, pero acuérdense que la ley 142 tiene un principio que es el de libre acceso al mercado. Es un principio de ley. Entonces empiezan los funcionarios a decir, empiezan a pasarse la pelota. Bueno, yo les cuento esto, es todo anecdótico. Empieza la CREC a decir, a mí esto como que sí me huele mal.
pero yo no puedo como funcionario de la CREC violar la ley y empezar a ponerle como barreras de entrada al mercado a los agentes. Entonces, usualmente cuando la CREC identifica esos agentes, digamos, adversos, lo que hace es que activa un análisis más riguroso del expediente tarifario. No venga, y esa proyección, ¿de dónde la sacó? Venga para acá y requerimientos. ¿De dónde sacó la proyección de usuarios? ¿Usted dónde sacó la proyección? ¿Y esos costos, usted dónde lo justifica? ¿Y ese AOM, cuál es su sustento? Eso. Bien, entonces pasa como una primera etapa en donde la CREC pone el ojo, pero si en algún punto después de que la CREC ponga el ojo, necesaria, pues la CREC dice miércoles, pues sí, a mí como que esto no me huele, esto me huele a lobo con piel de oveja, pero se puso una piel de oveja que no pude yo desmantelar, digamos, que no pude yo poner en evidencia. Sí, lastimosamente, pues lastimosamente no, la realidad es que en ese tipo de casos entonces la CREC dice, no, pues me toca aprobar la tarifa, me toca aprobar la tarifa porque hay ley 142 que establece el régimen de libertad de entrada. Y ya lo que hay que hacer es pasarle la pelota del problema a la superservicios, ¿ven? Entonces el tipo de caso en donde a nivel comisión se generan esas discusiones y el que está con camiseta de superintendencia dice, oiga, ojo, ese prestador ya me lo imagino pidiéndome cita para que lo intervenga en 3 meses, dice uno. En un año ya lo veo haciendo fila. Entonces se hace ese análisis más juicioso, si no se pasa finalmente a problema de las superservicios y las superservicios, ahí entonces ya lo que pasa es a dos análisis. Bueno, primero, al análisis tarifario. La primera preocupación que le surge a la superservicio en este tipo de agentes que construyeron infraestructura con recursos públicos es que empiecen a cobrarla. Entonces yo me acuerdo que yo firmé una sanción siendo superintendente porque lo que dice la ley 142 es cuando el CAPEX no lo puso el inversionista, sino lo puso el gobierno, el Estado, digamos, entonces vía tarifa no se puede recuperar ese CAPEX. Entonces es como la primera lupa. Hay que ponerle el ojo a ese prestador porque tiene los incentivos para empezar a cobrar dentro de la tarifa lo que no invirtió. Y el siguiente paso es que ya activa la pata de las superservicios que se llama seguimiento de la viabilidad financiera del negocio. Son agentes que entonces en el en el mapeo de riesgos que hace la Superservicios, se les empieza a hacer evaluaciones integrales. Bueno, lo que se busca con esos agentes que ya se empiezan a ver como riesgosos es que sean objeto de evaluación integral, que queden dentro del grupo de empresas que al final del año pues van a ser objeto de evaluación integral. Siempre se empiezan como a partir de junio las evaluaciones integrales. Esa es la situación, Sofía. Y la última percepción es cuando empiezan esos agentes a decir que los intervengan, pues la percepción de la superservicios es que intervenir un prestador es un problema muy grande. Verdaderamente, la percepción es que la intervención debe hacerse es cuando se quiere evitar, ya es un riesgo sistémico del mercado tipo Electricaribe, pero andar como interviniendo siempre es una intervención, es una carga muy grande para la superservicios, siempre eso te termina generando muchos problemas. Bueno, entonces ahí como lo último que uno busca, que lo último que yo siempre veía era, por ejemplo, Sofía, que esos agentes se financiaban con la conexión de usuarios, es decir, habían usuarios que efectivamente superaban esta parte de aprobación, luego empezaban a recibir pagos de los usuarios que querían que los conectaran y esos prestadores que hacían esa plata que se pagaba por conexión de usuarios, lo utilizaban era para financiar su operación y no conectaban al usuario, ¿sí me entender? Como que pasaban 6 meses y el usuario bravo, pero yo pagué hace 6 meses y no me han conectado. Y era que estas empresas llamadas adversas, pues lo que hacían era que cogían la plata de las conexiones de usuarios para su operación, para vivir en el día a día. Y ahí entonces también está la figura de lo que las superservicios tienen actualmente, que es la Dirección de Protección al Usuario, para que a través de las actuaciones de la Dirección de Protección al Usuario, pues se le obligue al prestador a que devuelva esa plata o a que efectivamente conecte en los tiempos establecidos por la regulación. Bueno, entonces fíjate que con tu pregunta me tengo como remontarme en el pasado, hace ya más de 5 años, pero todo lo que te conté es lo que se me venía a la mente que, que generaba movimiento en torno a este tipo de situaciones. Gracias, doctor.
Perfecto, doctor. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy y por la ilustración. Retomamos nosotros el curso a las 2 en punto de la tarde. Estaremos conectados de nuevo para seguir estudiando las novedades regulatorias en el sector de gas. Feliz día para todos y feliz almuerzo. Ya nos vemos a las 2. Hasta luego, que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias.